Ahí está. Me puse a grabar. Les recuerdo entonces que el video, la clase extra que Daniel dejó grabada no está en material teóricas, sino en clases teóricas, creo que es el segundo panel de la página. Al final dice video extra. Ese es el video que trae la teoría sobre hipótesis y objetivos que deberían leer para mañana. Perdón, que deberían ver para Ver para mañana. mañana. Bien. A ver dónde me dé bolilla la copilla. Ahí está. Bien. Vamos a empezar con lo que para algunos autores, hablan de diseños, ¿sí? Vamos a ver que los diseños después tienen que ver con lo que es el diseño experimental y no experimental, que es mucho más abarcativo, porque uno puede o no manejar la variable de estudio, ¿sí? Cuando uno maneja la variable de estudio, estamos hablando de estudios de tipo experimental. Cuando no, cuando solamente deja que la variable se comporte como, digamos, naturalmente se tiene que comportar, hablamos de no experimental. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Hoy vamos a ver cómo Sampieri, en el libro, nos habla de lo que es, y algunos autores también se refieren a lo que es la definición del alcance de la investigación. Es decir, nuestra investigación cuando comience, ¿qué alcance va a tener? ¿Qué valor va a aportar? Por eso habla de valores. ¿Qué es lo que, se acuerdan que cuando hablábamos, ahora vamos a hacer un repasito, cuando hablábamos generalmente del planteamiento del problema, uno decía que una de las facetas de esto es la justificación y después ver si en realidad el proyecto era factible de ser realizado o no. ¿Sí? Ahora, dentro de este contexto, uno lo puede dividir en ciertas categorías que en realidad vamos a ver que las categorías no son excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo quiero remarcar desde ahora. Que generalmente uno en un trabajo de investigación, y cuando busquen en literatura se van a dar cuenta que es así, que esto a veces está contextualizado en un conjunto en el cual una investigación, puede iniciar como exploratoria, pero después puede derivar en ser explicativa. Es decir, no hay un compartimiento estanco en esto, porque hay estudios, hay proyectos de investigación que generalmente pueden comenzar de la nada, cuando no hay nada, cuando es una tabla rasa, pero después allanar el camino y poder generar ciertas estructuras que puedan no solo describir, sino también relacionar y después explicar un fenómeno. Es decir, que va a ser de tipo, o sea, va a atravesar todos los conceptos de los que yo voy a hablar hoy. ¿Sí? Eso quiero ser muy claro. Ahora, un poquito de repaso para ver dónde estamos parados, que eso me propuse hoy. Recuerden que el primer paso era la idea, es decir, concebir cómo nuestro proyecto en algún momento, si se nos llegó a nosotros por alguna fuente, y desde ahí comenzamos con el puntapié inicial, con este foco de ignición que es generar un proyecto de investigación a partir de algo que nos mueve para poder hacerlo, ¿sí? Para tratar de generar algo en el campo del conocimiento. Luego dijimos plantear el problema, es decir, establecer fundamentalmente el problema de investigación, cuál es el marco en el cual este problema se está desarrollando, si es actual, si es un problema que ya pasó, si tiene alguna consecuencia en el futuro, por ejemplo, una vacunación, etc. De ahí vamos a plantear nuestro problema. De ahí van a surgir, obviamente, las preguntas, ¿sí? Las preguntas de investigación surgen con el planteamiento del problema. Y de ahí lo que dije recién, justificar la investigación y la viabilidad de poder hacerla, ¿sí? Hasta acá es lo que vimos en las dos clases pasadas. Luego dijimos, elaborar el marco teórico, ¿sí? Es decir, buscar cuáles son los antecedentes bibliográficos y detectarlos dentro de todo el contexto, que hoy en día recuerden que la bibliografía es muy abundante, ¿sí? No solo tenemos las fuentes de primera mano, las fuentes primarias, sino también tenemos para buscar en internet los índices o los codes, que son las fuentes terciarias, y en el medio tenemos las secundarias, que son generalmente los abstracts, o por ejemplo los reportes de congreso, etcétera, ¿sí? De ahí obtener esta literatura, que sea de una fuente confiable, obviamente, ¿sí? Por eso siempre uno tiene que buscar en fuentes que son fidedignas, y poder
¿sí? de todo este bagaje de conocimiento que tenemos en la actualidad, extractar los que nos interesa a nosotros. Solamente lo que vamos a trabajar en el proyecto de investigación. Para esto, obviamente, caemos en definir lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo va a ser la investigación? De ahí que uno puede decir que puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Y de alguna manera, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Sí? A veces, hasta dónde, y esto quiero ser claro, depende fundamentalmente de los resultados, ¿sí? Porque depende de lo que encontremos, lo que podamos de alguna manera explicar, afirmar, relacionar, o de alguna manera solamente lo que podamos describir en el proyecto de investigación. Para esto, obviamente, por lo que ya les dejé grabado, vamos a establecer hipótesis, es decir, ¿qué son las hipótesis? Estas aseveraciones que surgen a través de la pregunta y del planteamiento del problema. Por ejemplo, ¿sí? Para ser claros, uno podría decir hoy, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Sí? Es decir, la pregunta sería, ¿habrá alguna consecuencia, por ejemplo, o efectos secundarios con la vacuna que el Ministerio de Salud ya propone como una vacuna, ¿sí? Que va a recibir la población a partir de diciembre hasta marzo, ¿sí? En distintos grupos? Es decir, esta vacuna, no sé si han leído que es la Sputnik, ¿sí? La vacuna rusa, que Argentina va a comprar esta vacuna para poder primero trabajar con los grupos de riesgo, con los grupos que están afectados, o sea, con el personal sanitario o el personal de apoyo. Y la pregunta sería, ¿va a traer alguna acción colateral? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a ser la vacuna efectiva? Esa es la pregunta, ¿sí? Después el planteamiento del problema sería, bueno, tratar de poder buscar en la bibliografía justamente, y la vacuna ha sido efectiva en Rusia. El planteamiento del problema sería buscar los individuos que fueron vacunados. Y la hipótesis sería decir, bueno, sí, la vacuna que vamos a recibir es efectiva en un plazo de, por ejemplo, 6 meses, por los antecedentes. Esa es la hipótesis. Yo estoy diciendo que durante 6 meses me va a proveer de inmunidad. Es decir, que a los 6 meses sé que me tengo que volver a vacunar. ¿Tá? Entonces, ahí estoy detectando las variables, por ejemplo, el periodo de inmunización, etcétera. Y las defino en una forma conceptual, si esa variable, por ejemplo, a nivel de categoría es cuantitativa, cualitativa. Dentro de las cualitativas, por ejemplo, si estoy hablando de algo dicotómico, policotómico u ordinal, porque estoy hablando de grados, etc. Y una vez que uno tiene esto para trabajar, voy a tratar de ver cómo manejo el juego de las variables. Si las voy a relacionar entre sí, si solamente las voy a describir, si las voy a analizar en un contexto en el cual sobre la variable va a haber un efecto, por ejemplo, la inmunidad del individuo luego de ser vacunado, etc. Entonces la voy a explicar. Obviamente, luego lo que vamos a hacer es seleccionar un tipo de diseño, clase que viene, si es experimental, preexperimental, cuasi experimental o no, y si no voy a manejar la variable, si el investigador solamente va a observar, si no va a manipular la variable, entonces no es experimental. Y obviamente después voy a tener que trabajar con una muestra, porque generalmente la población en general es inaccesible, salvo que yo trabaje con algún proyecto muy acotado, con alguna serie, por ejemplo, de especie en el cual solamente yo sé que tengo a todos los individuos, sino generalmente uno tiene que trabajar con muestras. Y sobre esto obviamente hay toda una teoría preestablecida, qué tipo de muestra tomar, cómo trabajar con esas muestras y cómo después hacer el análisis de los datos y el reporte de los resultados. ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos parados. Entonces, ¿qué es el alcance de la investigación? Fíjense que lo que nos dice Sampieri en el texto, visualizar qué alcance tendrá, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a proponer, y obviamente establecer límites conceptuales. Y esos límites conceptuales van a ser metodológicos, porque van a depender fundamentalmente de la metodología que tengamos a disposición en la actualidad. Por ejemplo, si uno diría, la pregunta sería, ¿habrá vida en Marte?
Entonces, para poder responder esa pregunta, tenemos que tener alguna metodología de poder llegar hasta Marte, poder tomar una muestra, poder regresar con esa muestra a la Tierra o poder analizarla en el campo, hoy en día con los ordenadores eso debe ser muy posible, y poder visualizar si en realidad hay vida en Marte o no. ¿De acuerdo? Es decir, que la metodología siempre es una limitante, porque uno no puede suponer algo de que en algún momento no lo pueda llevar a cabo. Por ejemplo, cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, ustedes fíjense que fue un proyecto a gran escala, donde muchos laboratorios de todo el mundo se pusieron en concordancia para poder mapear nuestro genoma, que tiene aproximadamente 33.000 genes. Con lo cual, luego salió el primer borrador en el año 2000, ¿sí? Que luego digamos, se publicó, y de esto surge después la controversia de si en realidad uno puede hacer un análisis genético y poder detectar si el día de mañana somos candidatos, por ejemplo, a tener Alzheimer, diabetes o alguna enfermedad crónica. ¿Está claro esto? Entonces, siempre la metodología es uno de los recursos limitantes que tenemos en la investigación. O también porque no podemos llegar a el lugar o poder abarcar toda la muestra, por eso, toda la población, por eso generalmente nos manejamos con muestras, ¿sí? Además, obviamente, siempre tenemos que, como dijimos, revisar la literatura, es decir, buscar antecedentes, tenemos que tratar de, en el foco de los antecedentes, poder filtrar cuáles son los que realmente son necesarios para la investigación y cuáles son los que tenemos que tener a mano al momento de, generalmente, cuando uno analiza los resultados y después concluye hacer la discusión. Y obviamente, ¿sí?, el alcance del estudio va a depender, como dice ahí abajo, de la estrategia de la investigación. Porque, como hoy también les hablé, y ahora vamos a ver en la próxima filmina, así se los muestro, ¿cuáles son los alcances de la investigación cuantitativa? Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Ahora me voy a parar en cada uno de estos puntos, ¿sí? Y por lo que nos muestra Sampieri en una de las filminas que está ahí, que me gustó para pasárselas, ¿sí?, definir obviamente el alcance de la investigación, ¿sí? ¿Cómo va a ser nuestra investigación? Pero además, ¿sí?, siempre tenemos que ver que el alcance final de la investigación, y eso es un punto aparte, siempre nos deja algo como un semillero, como uno puede empezar con un tipo de investigación y luego poder seguirla en el tiempo y poder plasmarla en una investigación que tenga un alcance mucho mayor. Que esto ha sido de alguna manera el producto de la ciencia, ¿sí? Generalmente con algo que comienza, el investigador luego propone para que estos proyectos de investigación luego puedan seguir su curso y obviamente abondar nuevos temas y poder plasmarlos en generalmente leyes o teorías. ¿Qué alcances puede tener? ¿Sí? Primero, que los diseños o los procedimientos, lo que vamos a hacer, ¿sí?, dependiendo del tipo de estudio en el cual nosotros tengamos toda esta facilidad de poder llevarlos a cabo, ¿sí?, nos pueden generar una primera instancia, pero, como les dije hoy, de ningún modo esta es una limitante en el diseño en sí. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno de la investigación exploratoria, y lo vamos a ver ahora en la filmina siguiente, esta es generalmente la que inicia en un campo de la investigación en la cual no hay ningún antecedente, o bien donde habiendo antecedentes, ¿sí?, da nuevas facetas para poder investigar, ¿sí? Y esto generalmente es el punto inicial, en donde después una investigación que comienza a ser exploratoria, luego puede derivar en una investigación descriptiva, si hay variables que se puedan relacionar, correlacionar, y una vez que uno relaciona las variables, si encuentra una alta relación entre las variables, una correlación positiva o negativa, fuerte, uno puede explicar un fenómeno a través de la predicción, ¿sí?,
porque uno puede decir, si una variable se mueve ¿sí? en relación a la otra, uno después puede hacer, vamos a ver, diseños de tipo experimental y puede explicar un fenómeno a través de la relación entre dos variables, ¿sí? Que ya uno generalmente, vamos a ver, lo maneja, una de las variables obviamente la maneja el investigador, ¿sí? ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? Como les dije recién, van a darse en generalmente campos de la ciencia que están muy poco estudiados, ¿sí? Ahí en el Sampieri muestra una gran cantidad de ejemplos, ¿sí? Uno podría decir las investigaciones que se hicieron, por ejemplo, a través del HIV, cuando surgió en los años 80, ¿sí? Uno podría hoy en día enmarcarse en esta nueva pandemia y poder hacer diseños de investigación a través de lo que puede ocurrir a través de, por ejemplo, la vacunación, lo que puede ocurrir con la fase, por ejemplo, de los procesos de depresión en los individuos al verse aislados, al tener que estar de alguna manera ¿sí? en estas fases en la cual en la fase 1, por ejemplo, no podíamos ni siquiera salir a la calle a caminar, ¿sí? Sino que solamente podíamos tener relación a nivel de las compras que podíamos hacer en las cercanías, etc. Entonces, uno puede generar estos diseños o estos temas de investigación cuando generalmente hay algo que está muy poco estudiado o cuando en ese tema me puede dar algo que es nuevo, algo, ahora que dijimos que es novedoso, o sea, una perspectiva innovadora. Sobre este punto, por ejemplo, yo ya hablé cuando hablábamos de la teoría atómica, lo que pasó con Rutherford a través del modelo de Thomson, en el cual este diseño, cuando ya las partículas alfa pueden atravesar la lámina de oro, ¿sí? Rutherford afirma de que el átomo en gran parte es vacío, de que no es una esfera rígida. Entonces, a través de un modelo similar, conociendo las mismas características, pero con una nueva metodología, que eran las partículas alfa, que no estaban conocidas de alguna manera en el momento en el que Thomson hizo sus experimentos de los rayos catódicos, uno puede hablar de que esto mueve un campo innovador en el cual, a pesar de lo que se sabe, yo puedo generar algo más allá de ese conocimiento, ¿sí? Y además, obviamente, poder identificar lo que son conceptos promisorios, es decir, nuevos aspectos sobre una teoría o nuevos aspectos sobre generalmente un campo de la investigación que está muy poco estudiado, ¿sí? Y como les dije hoy, van a preparar el terreno para nuevos estudios. Por eso son generalmente las fases iniciales, cuando obviamente no hay nada o hay muy poco ¿sí? conocido en el campo de estudio. Acá les puse algo ¿sí? que generé, por ejemplo, examinar la opinión de los habitantes de la ciudad de Mar del Plata sobre la gestión en salud del nuevo secretario de Salud en relación a la actual pandemia, ¿sí? Asume un nuevo secretario de Salud, ¿sí? Y en el escenario de esta pandemia tiene que actuar. Entonces, voy a examinar en la población, pregunta, ¿este estudio sería de tipo cualitativo o cuantitativo? ¿Qué les parece? ¿Alguien que me pueda responder? A ver ahí. Cualitativo. Podría ser cuantitativo si yo hago un censo, por ejemplo, ¿sí? Pero podría ser bien cualitativo si solamente examino la opinión, ¿sí? Si yo no hago un registro y esto después lo analizo a nivel, es decir, acá lo que tendría que ser, por ejemplo, entrevistas, ¿sí? Opiniones que puedan surgir a través de las expectativas que puedan tener ¿sí? los habitantes de nuestra ciudad sobre el nuevo secretario de Salud. ¿Cómo enfrenta la pandemia? ¿Sí? Hay, por ejemplo, uno podría examinar también a otro nivel, ¿sí? ¿Hay suficientes respiradores en la ciudad? ¿Hay hospitales de campaña? ¿Se han hecho nuevas modificaciones sobre la capacitación del personal de enfermería en respecto a los, por ejemplo, a las consecuencias que puede tener un paciente enfermo de COVID, etcétera, ¿sí? Otra, encuestar a los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas, ustedes, por ejemplo, sobre las clases online del primer cuatrimestre, ¿sí? ¿Fueron buenas, fueron malas? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esto es un campo nuevo, porque sobre esto no hay nada. Si uno puede trabajar en este aspecto, porque no hay nada hecho, ¿sí?
Por ejemplo, algo que el otro día estaba leyendo, investigar sobre las formas de mejorar la calidad de los servicios al cliente en el sector de la hotelería en la ciudad de Mar del Plata durante la temporada 2020 con el protocolo que salió, que es el COVID-19 para alojamientos turísticos, ¿sí? Porque obviamente los hoteles que reciban turistas van a tener que tener protocolos, ¿sí? Protocolos de sanitización, protocolos a través del ingreso y el egreso de los turistas, ¿sí? Tomar, por ejemplo, medir la temperatura cuando entran a un lugar comunitario, por ejemplo, un comedor, etcétera. Es decir, el distanciamiento que va a haber en las mesas para poder desayunar. ¿Se va entendiendo esto? Esto es nuevo, porque no hay nada hecho de esto, ¿sí? Entonces, uno generalmente trabaja con, sí con algunos antecedentes, porque sabemos lo que es una enfermedad viral, sabemos las consecuencias que puede traer el virus en el aumento de los casos, pero no sabemos qué puede pasar en estos puntos que no hay generalmente estudios previos a la investigación. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yo voy parando así, generalmente, si hay alguna pregunta la contesto ya, para generalmente tener el foco de su atención. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Sigo entonces. Bien. ¿En qué consiste un estudio de alcance descriptivo? Acá generalmente lo que intenta es poder tratar de, dentro de las variables que tenemos, cuáles son sus propiedades, cuáles son las características, ¿sí? Dentro del fenómeno que se va a analizar, cómo este fenómeno se manifiesta a nuestra vista. Obviamente, sobre este tipo de estudios ya hay algo realizado, ya hay un campo sembrado en el cual uno puede decir qué tendencias, como les puse ahí, de un grupo o población son las que voy a tratar de describir. Y en los estudios descriptivos vamos a ver que pueden ser observacionales o analíticos, eso después me voy a meter en ese tema, ¿sí? En donde uno solamente puede describir la población o la puede analizar, por ejemplo, a nivel epidemiológico. ¿Cuáles son, por ejemplo, las tasas de morbimortalidad a través de la actual pandemia? ¿Sí? Entonces uno describe cuáles son la sintomatología, en los individuos gerontes, los que pasó en los geriátricos de Mar del Plata, por ejemplo, ¿sí? Que cuando la alarma saltó porque el cuadro ya había entrado, el contagio dentro de los geriátricos, muchos de los que trabajamos en epidemiología ya sabíamos que iba a ser un foco de diseminación del virus que iba a generar, sí, lamentablemente, sí, un aumento en la mortalidad. ¿Está claro esto? Justamente por la población que había afectado. Además, se considera el fenómeno estudiado generalmente y a todos los componentes, a todas las variables. Igualmente recuerden esto, que cuando uno investiga, y esto siempre se lo digo generalmente a los que hacen los trabajos de campo, las tesis, que cuanto más variables ponemos en juego, más difícil es el análisis. Eso lo vamos a ver después. Entonces uno generalmente tiene que trabajar con pocas variables y tratar justamente de medir esas variables y medir el concepto. Cómo esa variable se relaciona con el fenómeno en sí, ¿sí? Si es una variable cualitativa o es cuantitativa, cómo se va a manifestar, ¿sí? Y obviamente la definición de variables, ya lo había dicho en la clase ya me olvidé, creo que es en la de marco teórico, creo que está ahí, sí. No, en la de objetivos, creo que está por ahí, ¿sí? Recuerden que las variables tienen que ver con justamente cómo uno las puede medir, ¿sí? Es decir, las variables cualitativas se expresan en lo que es una cualidad, no una cantidad. Que uno después, y esto por favor, cuando hace estudios no paramétricos, pueda rankear estas variables, por ejemplo, colocarle números y poder hacer análisis estadístico, sí es posible. Ustedes recuerden que estamos con la investigación de tipo cuantitativa, donde, por favor, esto márquenlo, el análisis estadístico está normalmente presente, ¿sí? No está ausente, ¿sí? Y además, lo que puede generalmente dar, ¿sí?, las dimensiones estas de un fenómeno que pasa en la comunidad. Por ejemplo, cómo se comporta una muestra, que después lo puedo extraer a la población, en relación, por ejemplo, a los ingresos monetarios, en relación a el nivel de contagio que estamos viendo ahora, si aumenta o disminuye, etc. Y generalmente las preguntas que nos vamos a hacer es qué, quién, cuál, dónde, para quién, cómo y para qué.
Es decir, vamos a tratar de referirnos a la muestra y después poder surgir a través de esta en la población. Acá les puse algunos ejemplos, ¿sí? Investigar cuál de los partidos políticos actuales tiene mayor seguidores en Argentina, ya más o menos todos lo sabemos, ¿sí? En la actitud de los jóvenes sobre los géneros musicales clásicos de los años 80 y 90, que sería bueno que sigamos esta tendencia, porque generalmente fue una muy buena época de la música, determinar los factores de riesgo con mayor frecuencia y generalmente asociar el alcoholismo en adolescentes de 12 a 16 años. Fíjense que son todos estudios de tipo descriptivo. Lo que están haciendo ya no es explorar, porque lo que están haciendo sobre la variable es tratar de buscar en el análisis descriptivo algo que nos sirva luego para poder generalmente hacer un estudio de tipo explicativo. Por eso muchos de los estudios descriptivos, cuando analizan generalmente el comportamiento de una población, pueden después explicarlo. Recuerden que cuando hablamos del estudio de tipo cuantitativo, a diferencia del cualitativo, habíamos de que el cualitativo trataba de comprender, en cambio el cuantitativo trataba de explicar, sacar conclusiones a través de lo que pasa con las variables. ¿Hasta acá estamos? ¿Puedo seguir? Voy mirando la hora por las dudas, para ver cuándo cortamos. Bien, ¿en qué consisten los estudios de alcance correlacional? ¿Sí? Y acá es muy importante, porque normalmente podemos caer en lo que está ahí abajo en correlaciones espurias, ¿sí? Ahora voy a explicar qué es eso. El análisis correlacional trata de determinar cuál es la fuerza de asociación que puede haber entre dos o más variables, ¿sí? Normalmente uno trata de trabajar, como les dije hoy, con pocas variables, pero hay programas, ¿sí? Hay software estadísticos que sirven para hacer estudios de tipo multivariado. ¿Qué quiere decir multivariado? Donde justamente yo puedo relacionar más de dos variables, ¿sí? Y estos programas tienen no sé si alguna vez los han visto, pero tienen la figura, para que se lo recreen mentalmente, en donde generalmente es un círculo en el cual las variables se van a dar como si fueran puntos, perdón, radios que van desde el centro hacia la periferia del círculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las variables están en este tipo de software muy relacionadas, vamos a ver que los radios se acercan, están juntos. En cambio, cuando no están relacionadas, se enfrentan o se alejan uno de otro. Esto es lo mismo que si uno hiciera análisis de correlación por variables pareadas, es decir, de a dos. Es decir, si yo tomo una variable y tomo otra, puedo ver en un gráfico y determinar el R cómo se asocian entre sí. En este tipo de software, lo rico que tienen es que para no hacer análisis de a pares, ya con todas las variables, yo puedo trabajar con 10 variables juntas, me muestra cuáles están relacionadas en sí. Con lo cual, esto también va a ofrecer, fíjense lo que dice abajo, una predicción. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente el análisis, los estudios de alcance correlacional me dan una brecha fundamental para después de hacer un estudio de tipo explicativo, donde acá, como les dije hoy, una de las variables sí la puede manejar el investigador, ¿sí? Además, va a explicar cuál es la relación que hay entre las variables, porque obviamente, si hago correlación, el R me va a medir cuál es la fuerza de asociación, si es muy fuerte, si es moderada, si es débil o es nula. Entonces, dependiendo de cómo sea ese nivel de asociación, me va a predecir si las variables están muy relacionadas o no entre sí. También las puede, de alguna manera, ¿sí?, cuantificar con este R, porque justamente este valor es el que me sirve a mí para poder determinar esto. Y como la fuerza de asociación va a depender de justamente cómo se comporte una en relación a la otra, per se, es decir, antes del estudio, yo no voy a suponer de que están relacionadas. Y aclaro
aclaro, por ejemplo, lo que dije hoy con la hipótesis nula y alternativa. Acá hay un punto a favor. Fíjense una cosa, ¿qué son las correlaciones espurias? Ahí en el Sampieri les hace un ejemplo que a mí me gustó, que estaba muy lindo, que por ejemplo, determinar la inteligencia en niños, por ejemplo, de 8 a 11 años, ¿sí? Y yo digo que la altura, ¿sí? Cuanto más altos son, más inteligentes son, ¿sí? Y en realidad es una correlación espuria, porque en realidad lo que estoy midiendo al medir la altura depende también de la edad, porque es una cuestión lógica. Si yo hubiera hecho el mismo estudio, fíjense, en adolescentes de, por ejemplo, qué sé yo, no sé, de 20 a 25 años, ¿sí? No hubieran contado una relación, porque ahí la altura no varía. Generalmente, ¿sí? Nuestro organismo tiene diferencias en los cambios a nivel morfológico hasta los 20, 21 años. Después, generalmente, la altura no se modifica. En mi caso quedó bastante baja y, bueno, lamentablemente quedé así. Pero generalmente en un rango de edad entre los 8 y los 11 años, ¿sí? El individuo modifica porque crecen los huesos, porque generalmente hay un alargamiento óseo que también se da con el crecimiento. Y obviamente, si yo tomo un chico de 11 años y un chico de 8, obviamente va a tener un grado de comprensión cognitiva mucho mayor porque tiene un mayor desarrollo a nivel intelectual y una edad distinta al de 8 años, iba a ser más alto, y sin embargo es una correlación espuria, porque no las puedo relacionar. No tiene nada que ver la altura, porque si no en mi caso sería un fracaso, ¿sí? La altura con el nivel de inteligencia. Si no quiero decir que soy inteligente, pero soy petizo, lamentablemente. Bueno, ahora, esto hace de que generalmente, y esto es muy importante, y abajo me gustó esto, que el valor es explicativo aunque parcial. Es decir, algo ya me está diciendo parcialmente. Acá les puse algunas. Analizar la relación entre la motivación laboral y la productividad en un grupo de trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, si están motivados porque tienen incentivos, porque, por ejemplo, yo estoy viendo una serie que se llama Billions y generalmente a fin de año las empresas así que trabajan con capitales, ¿sí? Les dan un bono, como muchas empresas también en el mercado. Entonces le dan un bono a fin de año a los trabajadores. Y obviamente, si yo recibo un bono, como están hablando, de 1, 2, 3, 4, 9 millones de dólares, obviamente voy a estar muy motivado, ¿está claro? Entonces, hay una relación. Bueno, ahora la voy a tratar de describir con, ¿sí? Un análisis de tipo correlacional. Y esto va a explicar, sí, obviamente, a mayor recibo a fin de año, más me motivo en el año para poder trabajar, ¿sí? Por eso va a medir de alguna manera cómo se relaciona la productividad, una variable, ¿con qué? Con la mayor motivación, ¿sí? Relacionar el cáncer de pulmón con el tabaquismo, tema muy estudiado, ¿sí? Pero bueno, es al caso de que si tengo pacientes que tienen cáncer de pulmón y mido cuántos cigarrillos diarios fuma, ¿sí? Lo que puedo decir es que hay una relación entre, ¿sí? El consumir tabaco y generar cáncer de pulmón. Estoy relacionando dos variables distintas. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Sony 38. No sé si, Pablo, querés hacer la pausita acá, porque me queda el explicativo y después cerrar un poquito el temario. Está bien, sí. ¿Sí? ¿Te parece Ya bien? está la tarea cargada, así que pueden ir a hacer la tarea y son y 40, sí, 39 y 45. ¿Volvemos, te Dale, parece? dale, dale, me parece bárbaro. Dale, Ok. dale. Está sin audio. Ahí está, ahora sí. Ahí puse a grabar otra vez. Bien, bueno, habíamos quedado en el alcance correlacional. Y, no pasa esto.
el último, que es el explicativo, ¿sí? Una cuestión que yo lo que estaba leyendo y que me llamó la atención y que también la quiero resaltar, que generalmente son estudios muy estructurados, ¿sí? Acá generalmente lo que tenemos que hacer es tratar de llegar desde una causa hasta un efecto. Entonces, por eso va mucho más allá de la descripción del concepto, ¿sí? Y como uno tiene que establecer, ¿sí? O vamos a ver que eso va a depender del tipo de lugar en el cual el investigador se posicione, es decir, si quiere ir, uno puede generalmente, vamos a ver, puede ir de la causa hasta el efecto o al revés. Ya sabiendo el efecto puede buscar las causas, ¿sí? Pero generalmente hace esta relación entre sí, entre causalidad y el efecto que se produce, ¿sí? Y por eso nos va a generar un sentido de entendimiento. Vamos a poder explicar la situación, por qué se produce. Se produce, por ejemplo, a través de, como hablamos ahora, de un aumento en los casos de enfermedad, se produce a través de que en la relación entre las variables, cuando esta variable se modifica, la otra se ve afectada. Por ejemplo, si hablamos de enfermedad coronaria, por dar un ejemplo así, ¿no? Uno generalmente puede decir, ¿cuáles son los individuos que pueden tener enfermedad coronaria? El estrés sabemos que genera enfermedad coronaria, ¿sí? También lo genera la mala alimentación, porque en individuos que tienen mala alimentación pueden generar una mayor cantidad de lípidos en sangre y esto poder el día de mañana desarrollar ateromas, y esto puede dar infartos, con lo cual ¿sí? Uno puede relacionar las variables y puede explicarlas y puede predecirlas. Entonces, ahí tenemos. Bueno, entonces, a partir de este concepto sabemos que tenemos que cuidarnos en la alimentación. Alimentación con grasas que no sean, sí, de tipo insaturadas, grasas trans, tener un mayor caudal de actividad física para poder evitar este tipo de riesgos, etc. Entonces, uno puede relacionar, puede explicar, puede entender el fenómeno y a nivel clínico, obviamente, se puede predecir. Por otro lado, también tenemos que ver que cuando estos fenómenos en naturaleza ocurren, ¿sí? Vamos a un caso de la física, ¿sí? ¿Por qué los objetos caen? ¿Sí? Newton se preguntó esto, ¿por qué la manzana cae? ¿Por qué los objetos caen? ¿Sí? Atraídos, ¿por qué? ¿Por qué caen? Y de ahí se dio lo que era la fuerza de gravedad. Entonces, un fenómeno que es explicado a través de un razonamiento. Y este fenómeno tiene que, como ya dijimos, ser explicado empíricamente. Poder tener una contrastación estadística, poder ser demostrado en distintas situaciones. Entonces, ahí es cuando podemos explicar algo que ocurre. ¿Por qué, por ejemplo, el hielo flota? ¿Sí? ¿Por qué uno se pregunta, ¿por qué el hielo flota? Entonces, ¿por qué una masa sólida es, de alguna manera, menos densa que el líquido que tiene la misma composición, porque son moléculas de agua? Entonces ahí tenemos la explicación, la expansión de la masa, ¿sí? En un volumen mayor, la misma masa en un volumen mayor, con lo cual es menos denso. Entonces uno puede explicar el fenómeno a través de las variables, ¿sí? Acá les puse algunos. Por ejemplo, en la medida que las moléculas del gas impactan en los costados del recipiente con mayor frecuencia, aumenta la presión sobre las paredes del recipiente. Teoría cinética de los gases, ¿sí? Entonces, normalmente uno lo que dice es, a través de la relación entre las variables, los choques de las moléculas gaseosas en las paredes del recipiente y las colisiones entre sí, que son de tipo elásticas, en donde las moléculas chocan y se separan, entonces yo puedo determinar que si hay más choques efectivos, si hay más moléculas, si aumento la frecuencia, entonces ahí puedo medir las variables, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el estudio de los gases, que cuando esto se hizo y uno determina las leyes de los gases, generalmente
aparte las toma de a pares, es un ejemplo de lo que dije anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo el par entre la presión y el volumen, pero dejando la temperatura constante, ¿sí? La ley de Boyle. Después tomo el par entre, por ejemplo, la presión y la temperatura, dejando el volumen constante, la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Y después tomo la ley de Charles, o sea, ahora tomo volumen y temperatura, dejando la presión constante. Entonces, manejo las variables de a pares, o la hipótesis de Avogadro, volumen y número de moles, ¿sí? Porque uno dice, si yo inflo un globo, ¿por qué cuando lo inflo aumenta la presión y aumenta el volumen, si la temperatura se permanece constante? Pero claro, aumenta el número de moles. ¿Esto contradice la ley de Boyle? No, la explica de otra manera. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ejemplo, No. los cambios celulares que ocurren con el envejecimiento, como la inestabilidad genómica, la disfunción mitocondrial y la modificación epigenética. Ustedes recuerden que hoy la ciencia está hablando más de, antes se hablaba de la genómica solamente, después hablamos de la proteómica y hablamos de la epigenética, o sea, unimos todo, ¿sí? Puede reducir la capacidad de estas células para responder eficazmente al encuentro viral, desencadenando vías que promueven tanto la reparación desregulada como la fibrosis. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el COVID-19. ¿Está? Por eso en la población geronte es la que tenemos una mayor cantidad de letalidad, o sea, de morbimortalidad en la población, ¿sí? Entonces podemos explicarlo, podemos un fenómeno que ocurre, ¿por qué en niños no ocurre esto o en adolescentes, pero sí en adultos mayores? ¿Sí? Entonces, uno explica algo. Porque, por ejemplo, a ver, la hepatitis A, ¿sí? ¿Saben lo que es la hepatitis A? Los que estudian bioquímica. ¿La han visto en algún momento de la carrera? Escucho opciones. ¿Han visto lo que es, digamos, cuando uno dice un paciente tiene hepatitis A? Y en realidad uno dice, ¿es el virus el que genera el cuadro clínico, la necrosis del hepatocito, o es el sistema inmune? ¿Cuál es el efector que destruye las células hepáticas? El sistema inmune. El sistema inmune. Entonces uno podría decir que es una enfermedad pseudo-autoinmune, porque en realidad no es el virus el que promueve la destrucción de la necrosis celular, sino que son las células que están infectadas que de alguna manera presentan en los... Esto para los químicos, ¿sí? Las células cuando están infectadas pueden, de alguna manera, dependiendo del patógeno, si es exógeno o endógeno, es decir, si tiene de alguna manera una vía de reproducción extra o intracelular, o dependiendo del tipo de patógeno, puede presentarlo en dos contextos, en los antígenos de clase 2 o de clase 1. Si generalmente lo presenta en un contexto de antígenos de clase 1, ¿sí? Generalmente las células que acá presentan antígenos propios están avisando que adentro hay algo. Y eso promueve una respuesta de tipo celular, en donde células citotóxicas destruyen a las células propias, ¿sí? Entonces, hay una explicación, ¿sí? Hay una explicación de por qué el paciente comienza con ictericia, aumento de las transaminasas, todo lo que ocurre a través de la extracción del hepatocito, ¿sí? Entonces, estos son estudios de tipo explicativo, que fíjense que pueden empezar con un estudio de tipo descriptivo. ¿Cuál sería el descriptivo en lo que hablé yo hasta ahora? A ver, ¿cuál sería la parte descriptiva? A ver, alguien me la puede decir. Recién la acabo de mencionar. Así de paso vamos para atrás. ¿Cuál sería lo descriptivo acá, en el análisis de esto? Por ejemplo, enfermedad por virus de la hepatitis A. ¿Cómo podría comenzar? ¿Sí? Hay nuevos pacientes. Comienza a haber pacientes que yo encuentro que de alguna manera tienen ¿qué? ¿Qué es lo que le va a llamar la atención al médico? Los síntomas. Paciente. La sintomatología, es decir, la ictericia, la coluria, es decir, la orina con color, la acolia, la materia fecal sin color, la hepatomegalia, pero eso es descriptivo, ¿está claro? Eso lo voy a describir. Después sí puedo hacer análisis correlacionales, ¿sí? Porque yo puedo de alguna manera relacionar, ¿sí?, el aumento de las transaminasas hepáticas con el periodo en el cual va de la fase preictérica, ictérica, posictérica. Entonces, ahí es correlacional, ¿sí?
Y después deriva en explicativo, porque el paciente que, por ejemplo, tiene un aumento de las transaminasas en la fase preictérica, pero que aumentan, por ejemplo, por encima de una cierta cantidad de unidades por litro, ese paciente puede generar después un trasplante, puede ir a trasplante de hígado, como nos ha pasado en el materno con chicos de hepatitis fulminantes que han terminado en trasplante hepático en el Garraham. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Sí? ¿Va quedando? Resumen, ¿sí? Fíjense. Sí, profe. Sí, escucho. ¿Alguna pregunta? Lo que quieran, ¿eh? No, quería responderte que se iba Bien, entendiendo. está bien, perfecto. Porque si Bien. no, preguntas Sí, sin si que... no quedó en el aire, porque quedó solo como el Chavo hablando. Bien, fíjense, por ejemplo, acá los factores que van a influir son dos, y esto es principal. Primero, el conocimiento actual del tema, porque si no hay nada sobre el tema, tengo que arrancar con un exploratorio, no me queda otra, porque no tengo nada. No tengo, o lo que tengo son borradores, son algunos proyectos, algunos trabajos de campo, donde todavía no tengo algo de lo cual pueda asirme para decir, bueno, sí, puedo hacer un análisis descriptivo, porque ya hay información. ¿Está? O lo puedo hacer correlacionar, porque ya sé cuáles variables intervienen y ahora mido cómo están asociadas. Y obviamente la perspectiva que el investigador le quiera dar. Hasta dónde quiera y pueda llegar, porque a veces uno puede querer, pero no puede, ¿sí?, acceder a toda la información o la metodología para poder mostrarla, como dije hoy, demostrar la vida en Marte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una misma investigación, como hice el ejemplo recién, puede comenzar siendo exploratoria, pasar a ser descriptiva, cuando ya descubre y ve que hay variables que puedan estar fuertemente relacionadas entre sí y que tengan un peso en la asociación que sea importante para describir el fenómeno, después poder explicarlo, poder análisis de tipo explicativo y decir, bueno, sí, esto se produce por esto. El aumento de las transaminasas se produce porque hay destrucción hepática, porque hay lisis celular, y de ahí que concomitantemente lo que se afecta es la bilirrubina directa y no la indirecta. Entonces, voy analizando y voy viendo y voy explicando el fenómeno y el cuadro clínico del paciente. Acá hay un resumen, ¿sí?, para que después lo miren, no lo voy a leer, por favor, ¿sí? Pero es justamente, lo que sí quiero apuntar es al valor, ¿sí? Porque justamente el exploratorio me va a dar este concepto de poder llegar a algo que es desconocido, familiarizarme, poder tener, sí, una idea de que cuando algo no lo conozco, lo voy a empezar a investigar o voy a poder allanar en ese campo del conocimiento que todavía no está explorado. Por ejemplo, una especie nueva que aparezca en un lugar donde sí ha sido inhabitable, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando uno descubrió, la ciencia descubrió que en los polos hay bacterias, que en el hielo hay bacterias, ¿sí? Algo impensado, pero había que tener la metodología para poder hacer ese tipo de estudios, ¿sí? Lo mismo que si queremos ver, por ejemplo, cómo un nuevo fármaco afecta a la población en general cuando ese fármaco de la industria llega a las fases clínicas y llega después, ¿sí?, a los individuos para ser medicados. Cómo ha aumentado la calidad de vida. Todos estos estudios son de tipo exploratorio, donde no tenemos todavía, sí, conocimiento acabado de la información. Y estas investigaciones obviamente dejan el pie para otras investigaciones, para nuevos adelantos en la ciencia, ¿sí? Los análisis de tipo predictivo, ¿cuál es generalmente la utilidad que tienen? Poder mostrar justamente esto, cuál es el comportamiento, describir, analizar ese tipo de comportamiento, poder ver en las comunidades, por ejemplo, cuando los individuos se enfrentan a nuevos retos, como por ejemplo nuevos hábitats, a una pandemia. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, modificamos un plan de estudios? Algo muy sencillo. ¿Qué es lo que ocurre cuando generalmente se juntan las comisiones asesoras o los comités y modifican un plan de estudio? ¿Por qué lo modifican? Y ahí van a tener que describir cómo es el comportamiento, ¿está? ¿Cómo son las materias? ¿Por qué esta materia la ponemos este año y la sacamos del otro? Entonces, son estudios de tipo descriptivos, que obviamente parten de un exploratorio, porque parten de haber explorado qué es lo que pasó con esos alumnos que llegaron a ese nivel de la carrera y que hay que modificar el plan de estudios, ¿sí?
Los de tipo correlacionar, generalmente el valor es explicativo. Tratan de parcialmente poder explicar por qué esas variables están relacionadas o no. Me puede pasar que uno quiera sí demostrar que no hay asociación positiva o negativa con esas variables. Y obviamente lo que dije recién, los explicativos son muy estructurados porque obviamente de estos estudios uno puede predecir comportamientos. Y acá es donde la ciencia generalmente ha avanzado en la farmacología, en la química experimental, en la genómica, etcétera, porque uno puede explicar el tema y poder llegar a un conocimiento acabado. Esperen que acá pusieron algo en el chat. Ah, nada, otra cosa más de ustedes. Bien. Entonces, fíjense, alcance del estudio. Exploratorio no formó la hipótesis. ¿Por qué? ¿Por qué no formó la hipótesis? ¿Qué les parece? ¿Por qué no puede aseverar algo? A ver. Porque lo va a hacer a partir de la exploración. Es decir, si no hay nada explorado, si no tengo conocimiento del tema, ¿puedo afirmar algo? No. No. Por eso generalmente vamos a ver que en el exploratorio no se formulan hipótesis, ¿sí? El investigador las puede tener presentes, eso no quiere decir que no, pero no las puede formular. No puede aseverar nada porque no hay nada investigado y solamente son conjeturas, son aproximaciones de lo que uno puede pensar que en la realidad está ocurriendo, ¿sí? En el descriptivo, generalmente solamente se van a formular hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato, como dijimos hoy. Si cuando uno puede, al nivel de la descripción, poder decir esto está ocurriendo en la población por tal cosa, ¿sí? En la correlación, la correlacional es, las hipótesis son de correlación, asociación de variables, ya sea negativa o positiva. Es decir, las dos aumentan a la par o una aumenta y la otra disminuye, pero son relacionadas, son fuerzas de asociación. Y en el explicativo, obviamente, lo que uno trata es de decir, ¿sí?, por qué ocurrió, es decir, hipótesis causales. Ah, esta me quedó al lado. Bueno, valor agregado. Me quedó arriba en vez de abajo. Bueno, no importa. Dice, la investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule, ¿sí? Es decir, que generalmente, dependiendo del tipo de estudio y del alcance y la metodología que uno disponga, puede hacer digamos, el relato en el cual uno va a acceder a uno de estos, ¿sí?, puntapiés de la investigación. Pero recuerden que no es de alguna manera excluyente que uno empiece con un exploratorio y termine con un explicativo, ¿sí? Va a depender obviamente de cómo se muevan las variables, cómo el diseño de investigación que vamos a ver la clase que viene me lleve a cabo y cómo esto pueda sacar conclusiones que después puedan expresar causalidad, ¿sí? Y esta también me quedó. Esperen que la voy a arreglar. No se me vayan. Hago así. Es más fácil. Bien. Después se las pongo para que la tengan. Esperen que voy a sacar esta. No. Bien. Cuando hice el fondo la puse mal la animación. Bien. Acá tienen un resumen. La exploratoria indaga acerca de la realidad poco estudiada, lo que ya veníamos diciendo, y se utiliza cuando el tema no es conocido. Dice el punto de partida, esto es un resumen, para estudios de mayor profundidad. En la descriptiva se describen las características de los sujetos y generalmente es descripción y no explicación, porque para eso tenemos el explicativo. ¿Está? La correlacional relaciona las variables, relaciona causa y efecto, vamos a ver, ¿sí? Y la explicativa generalmente es la que puede predecir causalidad. Y finish, hasta acá. ¿Preguntas? Pongo el chat por las dudas, por si no quieren hablar y quieren escribir algo en el chat.
Escucho opciones, vamos. Vayan pensando en los proyectos que ustedes ya tienen en sus mentes como diseños para el proyecto de esta materia, ¿sí? Que puede caer en algunos de estos, ¿sí? De este tipo de alcance de investigación, ¿no? Escucho, vamos. No tengan miedo. No sé si, Pablo, ¿querés comentarles algo a los chicos? Profe, Sí, decime. tengo Te una escucho. duda. Sí. O sea, uno podría encarar el mismo tema de investigación Ujú. de diferentes formas. O sea, usando distintos tipos de investigación. Sí, Como que tendríamos más que que definir tipo, eso acá pensá como cuál grupo. es el alcance al cual vos vas a poder llegar, porque eso va a depender primero de lo que se haya ya estudiado sobre el tema, eso es lo principal, ¿sí? De ahí tenés que partir. Ahora, dependiendo de lo que ya se haya investigado, si eso no tiene, por ejemplo, si uno dice un tema que está muy investigado, ¿sí? Entonces, a veces uno no tiene forma de poder buscar una faceta nueva, ¿sí? Te doy un ejemplo. Ujú. Si uno quiere decir, bueno, a ver, yo quiero estudiar la osmorregulación en crustáceos, ¿sí? En cangrejos, por ejemplo. ¿Sí? Cómo regulan los iones a través del medio. Es un tema muy estudiado, ¿sí? En muchas especies. Entonces, salvo que encontremos, ¿sí? Una especie nueva que, por ejemplo, si pueda habitar en un lugar en donde las condiciones sean muy adversas y tenga un mecanismo de osmorregulación muy distinto que no lo conoce nadie y que yo lo pueda estudiar, ¿sí? O sea, que haya algo novedoso sobre el tema y que pueda refutar otras teorías. Es muy difícil poder tratar de... acá sería un estudio exploratorio, sin lugar a dudas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, Mm. no sé, pensaba en un tema, ¿no? Como los que estuvimos eligiendo. No sé, por ejemplo, con mi grupo elegimos agroquímicos. Por Ujú. ejemplo, lo podríamos encarar desde un lado más descriptivo y decir, bueno, tomamos muestras y medimos no sé, la presencia de agroquímico o no, o en qué cantidad se encuentra en un determinado lugar, eso sería más descriptivo. Ahora, si eso lo buscamos relacionar con un efecto de la población o lo que sea, ya es más correlacional, Y aunque podría ser hasta necesitaríamos de esos explicativo. datos. Y podría ser hasta explicativo. Claro, Porque si está bien. vos podés relacionar que ese agroquímico en el ambiente consumido por un ser humano, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de patologías, ¿sí? Puede generar, por ejemplo, cáncer de colon, y hay una relación, porque estudias las variables, ¿sí? El nivel de agroquímico que puede ingerir a través de lo que se encuentra en el ambiente, en el agua, en los alimentos, etcétera, porque vos solo podés medir y podés determinar cuántos de los que viven en la zona. A ver, te doy un ejemplo muy sencillo, lo que vio Snow cuando determinó en la epidemia de cólera en Londres. ¿Qué vio él? Y que evidentemente los que estaban en un lugar donde el agua tenía, sí, se extraía de un lugar o de otro, había más fallecidos en un lugar que en otro, ¿sí? Entonces uno puede determinar causalidad directamente ahí. Entonces ahí lo puede explicar. ¿Se entiende esto? Va a depender Sí, fundamentalmente, primero, de cuál es el alcance al cual el investigador quiera, ¿sí?, llevar su embarcación, que es la investigación.
Va a depender primero de eso, ¿sí? Ahora, obviamente, si vos haces un estudio de tipo, por ejemplo, descriptivo, porque ya tenés las variables, describís un comportamiento, por ejemplo, de una patología, y luego encontrás que hay variables que se puedan relacionar entre sí, medís la relación entre ambos, y eso te da un origen de causalidad, entonces comienza con un descriptivo, sigue con un correlacional y termina con un explicativo. Claro. ¿Está? Puede ser que Sí, o sea termines que en el puede ir correlacional, que vos cambiando no puedas en base a explicar. Claro, no es que uno lo define de antemano a veces el tipo Uno de generalmente, investigación, sino que se va claro, dando en base a los resultados que se van obteniendo. claro. Aparte tienen que pensar una cosa. Cuando uno define un proyecto de investigación, es como, les decía yo quiero hacer una pieza musical, ¿sí? Tengo la idea, entonces tengo que pensar, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero hacer jazz? ¿Quiero hacer rock? Yo toco batería, por ejemplo. Bueno, quiero hacer un tema nuevo. Bueno, ¿quiero empezar con un ritmo de rock o quiero empezar con un ritmo de blues? Ya es distinto. ¿Está? Ahora, después a lo que voy a llegar, ¿sí? Si voy a llegar a terminar y si eso va a tener un efecto, por ejemplo, venta de discos, ¿sí? Que hoy en día no existen ya, pero por ejemplo, mayor masividad de YouTube con los me gusta o en Facebook, entonces, bueno, de ahí voy a empezar a ver que un estudio de tipo a veces descriptivo terminó siendo explicativo. Pero va a depender del alcance de la investigación, que vamos a ver en la clase que viene, que esto se va a fundar después justamente lo que yo quise introducir hoy, que es el diseño de la investigación. Si el diseño es experimental, no es experimental, si solamente voy a observar, voy a ser un mero observador o voy a intervenir en la población. ¿Está claro? Cuando uno hace un estudio de tipo observacional, ¿sí? Vamos a ver que solamente lo que hace es mirar, ¿sí? Puede analizar, puede hacer varias cosas con esto, pero no influye sobre la población. Ahora, si yo estoy influyendo, vacunación, por ejemplo, ahí ya es experimental. ¿Está? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, ahí me quedó más ¿Va claro. llegando? Entonces, el alcance a veces uno lo puede definir de entrada, ¿sí? Pero después, con los resultados, poder llegar un poquito más allá. Y a veces puede terminar en un punto en el cual, y por la metodología que tengo actualmente, no puedo seguir. Me tengo que parar acá. Daniel, Sí, te escucho. entonces los distintos tipos serían de carácter de complejidad creciente y pueden irse encadenando, Yo por no sé si ejemplo, llamarlo creciente, va a depender del punto de Ajá, vista del investigador, el alcance que le quiera dar. No sé si es bien, creciente, porque yo digo, es más importante explicar que relacionar y depende de las variables que tenga y lo que quiera hacer con esas variables. A está veces es bien. mucho más importante solamente relacionar entre las dos y no explicar nada. Porque a veces las explicaciones pueden caer, por ejemplo, como vimos hoy, ¿sí? En lo que es una falsa explicación, ¿sí? Donde no hay en la mente causalidad, donde yo estoy pensando que hay causalidad, pero no la hay. Entonces, ya con Claro, determinar una tendencioso. causalidad, una correlación, perdóname, positiva o negativa, uno ya puede, a pesar de que no explique nada, parcialmente poder explicar. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, sí, perfecto. Entonces, fíjense en los proyectos que tienen ustedes ahora, a dónde quieren, hasta dónde quieren llegar. Obviamente acá no hay límites porque ustedes no tienen que hacer el proyecto, pero uno generalmente se pone lo que serían metas a corto plazo, ¿sí? Porque generalmente el investigador tiene que ver, primero, bueno, ya después los vamos a hablar, con qué capital cuenta, si la información es accesible, si uno tiene personal como para poder acceder a todas las fuentes y poder generar ¿sí? distintas muestras y de ahí poder sacar resultados y conclusiones que son valederas. O sea que generalmente el trabajo de investigador es como un trabajo de hormiga, entonces uno va paso, como vimos hoy, va paso por paso. Y generalmente en esos pasos, que recuerden que en el estudio de tipo cuantitativo no se pueden saltar, sino que hay que ser muy ordenado para hacer investigación, uno generalmente empieza con un proyecto y después lo va llevando a cabo a través de distintas mediciones y se va tomando el trabajo de poder ir analizando parcialmente la información.
Muchas veces uno cuando va teniendo los primeros datos, esto es como por ejemplo cuando uno comienza a hacer una comida y ustedes hacen una salsa y al principio la empiezan a probar, a ver qué gusto tiene. Bueno, con la investigación pasa exactamente lo mismo. Entonces uno generalmente cuando ve los primeros resultados ya empieza a ver qué comportamiento puede tener esa información. Y empezar a sacar los primeros esbozos de conclusiones. ¿Mm? ¿Sí? Fíjese alguna cosa más, por ejemplo, que les haya causado ruido, no sé, qué sé yo, de las teorías anteriores, del planteamiento del problema, del marco teórico, que se lo di también en una clase offline. El marco teórico es muy importante porque en realidad es el material con el cual yo voy a contar para después, vamos a ver, realizar generalmente lo que uno llama la discusión. Y de dónde me voy a apoyar para poder afirmar las hipótesis. Porque si en el marco teórico, por eso que dijimos, en el exploratorio, ¿se puede hacer una hipótesis? No, si no hay marco teórico. No hay nada. En los demás sí puedo arriesgar una hipótesis porque yo ya tengo parte del conocimiento en el punto del marco teórico. En el plano bibliográfico ya hay algo. Entonces yo me puedo basar en esto como para poder arriesgar una aseveración. Pero si no, no. Por eso yo quiero que vayan uniendo estos puntos para después poder enfocarse en el camino del proyecto que están haciendo, que fíjense que es un approach a lo que después van a hacer si el día de mañana hacen una tesis de grado, por ejemplo, o un trabajo de campo. Bien, no sé si quieren algo más. Pablo, no sé si querés agregar algo que por ahí No, te Babi, resulte está de lo bien. que yo no haya omitido. No, respecto a lo que decía Rocío, de qué alcance le pone uno, en la idea, ¿me escuchan? Sí, se Sí, me había sí. quedado negra la pantalla. Cuando yo tengo la idea, por ejemplo, ustedes van a trabajar con agroquímicos, bueno, la idea sola se presta para cualquier alcance. Ahora, una vez que se definió el problema en esa misma definición del problema debería estar implícito el alcance del trabajo. Claro. Porque si el problema va a ser si existe relación entre la cantidad de agroquímicos y alguna enfermedad, bueno, el estudio será correlacional. Si el problema es cuál es la causa de tal cosa, bueno, el estudio será explicativo. Entonces, en el mismo planteamiento del problema, no sé si coincidís, Daniel, que Sí. quedaría implícito el alcance al que van a llegar ustedes. No es más complejo que eso, digamos. Y después sí se puede derivar, es cierto, pueden empezar con uno correlacional, pero resulta que eso les da una punta para proponer una explicación del fenómeno, bueno, terminará siendo explicativo, pero eso ustedes al principio no lo pueden plantear, porque en general se plantea un solo problema y después se pueden derivar otras cuestiones, pero no se pueden prever. ¿Se entiende? Y es que a veces Era nos eso. pasa cuando hacemos investigación que comenzamos con un planteo del problema y en el medio de la investigación surgen algunos pormenores que después tenemos que cambiar el rumbo. Yo se los conté, por ejemplo, en mi tesis de grado yo empecé buscando un inhibidor enzimático y terminé después caracterizando enzimas. Entonces, muchas veces uno tiene que ser plástico en esto, pero fíjense que, como les decía Pablo recién, lo explicativo ya es más estructurado porque yo no parto de un supuesto en el cual ya sé cuáles son los efectos causales. Entonces, cuando termino por eso tiene que ser tan estructurado para no dejar nada al azar que me genere ese ruido que después tenga una explicación que no sea fidedigna con la causa que normalmente uno supone que generó ese problema. ¿Sí? Sí, genial. Bien.
Mañana recuerden que, bueno, está la práctica, ya tienen creo que ya Pablo se lo subió, Nico, ¿no? Lo que tiene que leer para mañana. Y Sí, bueno, debería estar todo. bueno, y mañana igualmente nos vamos a centrar en el trabajo práctico y después, bueno, después pueden hacer preguntas sobre algo de lo que se haya generado en la teoría, ¿sí? Dudas que tengan. Yo ahora lo que voy a hacer es Gracias, ya, en un rato les subo la clase, ¿sí? La grabo en YouTube y le paso el enlace para que se los puedan subir. Así tienen la clase grabada también. ¿Mm? Buenísimo. Bueno. Nos vemos entonces. Nos vemos mañana, ¿sí? Buenísimo, profe. Chao. Chao, Chao, gracias. chicos. Chao, de Chao. nada, al Chao. contrario. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Muchas gracias. de nada.